Génesis capítulo 12, es el llamamiento de Abraham. Hoy vamos a ver verdades poderosas que son para tu vida y para la mía. Amén. Es el llamado de Abraham. Vamos a leer el versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré ¿qué? Tu nombre. Y serás ¿qué? Bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga yo lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y mire lo que hace Abraham, versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Lot es el sobrino. Y Abraham tenía ¿cuánto? 75 años cuando partió de Harán, el lugar donde él vivía. Versículo 5. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem y hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Los cananeos son históricos enemigos de Israel. Versículo 7. Y el Señor se le apareció a Abraham. Uy, qué lindo. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Versículo 8. Y de allí se trasladó hasta el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Hasta ahí vamos a ver. Hasta ahí vamos a ver. Hoy vamos a ver el llamado de Abraham. Mi primera pregunta es: ¿Dios te llamó? Algunos están googleando, ahí están. ¿Dios te llamó? Porque si Dios te llamó, va a haber cosas que en tu vida van a cambiar. Pero no de manera forzada, porque Dios no fuerza a nadie. Sino que en tu espíritu vas a sentir que vas a tener que cambiar, van a tener que modificarse. No vas a necesitar ningún motivador, no vas a necesitar que alguien te esté pinchando para que vos cambies esas cosas, sino que si Dios te ha llamado como llamó a Abraham, va a haber cosas que cambian en nuestra vida. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchas personas son llamadas a creer en Cristo, muchas personas son llamadas a aceptar a Cristo. Pocos son los que lo hacen. Por eso, el que esté sentado aquí no es una decisión humana solamente, aunque vos decís: sí, yo me decidí vestir, Santiago, me vine, me subí en el auto, vine caminando. Yo entiendo, pero el que motivó que vos vinieras aquí es el Señor. El que vos estés sentado en este momento específicamente escuchándome, es que Dios lo permitió. No es una ocurrencia humana, no estamos inaugurando una iglesia evangelista, como le dice la gente. No estamos haciendo nada extraño de eso. Es simplemente poder alinear, como decía Clara, nuestra vida, porque yo también estoy alineando mi vida. Nadie puede decir que ha terminado de construir su vida cristiana. Mientras estemos en esta tierra, seguimos santificándonos, modificando nuestro carácter, cambiando nuestra forma. ¿Cuántos están ahí? Así que, como hermanos, yo le invito a que usted escuche esta palabra. Podría estar otra persona diciendo la misma palabra. No es importante mi presencia en sí misma, sino la palabra que se tiene que impartir. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante que usted, por favor, le preste atención. Miren lo que dice el versículo 1. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Punto número 1. Abraham tenía que dejar su casa. Abraham tenía que abandonar sus costumbres, sus amigos. Pero algo más terrible, porque si usted lee el capítulo anterior, es decir, Génesis 11, del versículo 32, dice: los días de Taré, es decir, el padre de Abraham, fueron 205 años y murió Taré en Harán. ¿Lo tiene ahí? Es decir, Abraham venía de una pérdida familiar.
¿Cuánto se quiere mudar después de perder una persona? ¿Dónde se quiere quedar ahí? Yo me quedo ahí. Pero a Abraham le dice, no, le dice Dios. Vas a tener que salir de la tierra de tu padre. Vas a tener que salir de la situación, de la cultura de ese lugar. Vas a tener que, aunque has tenido, que has sufrido, vas a tener que salir de ese lugar. Uf. Ahí donde están mis apegos, ahí donde está mi alegría, ahí donde estaba todo, su tristeza, donde estaba Abraham. Y usted me dice que este me está invitando a vivir en Oliva, hermano. No. Estamos hablando en un sentido espiritual. Vas a tener que salir de ese lugar porque hay promesas que no se cumplen hasta que usted se mueve. Oye, pensé que se iba a leer. Hay promesas que Dios te ha dado para tu vida en la palabra que no se van a cumplir hasta que vos te muevas. Por eso es importante que este llamado, como fue para Abraham un evento histórico que se cumplió, también es un evento histórico para vos. ¿Cuántas veces me ha tocado amigos, familiares, algunos de los hermanos que han compartido otras iglesias conmigo que están acá? ¿Cuántas personas viste pasar por el altar de una iglesia? Orando, ministrando, tocando un instrumento. Y hoy ni siquiera quieren escuchar el nombre de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dios no lo llamó? Sí lo llamó, pero hay que tomar la decisión que tomó Abraham. Tenés que alejarte de tu tierra, de tu parentela. Tenés que renunciar al mundo. Tenés que dejarlo de lado. No se puede tener el mundo y la iglesia. Un poquito, no, se te va a caer la iglesia. No podemos negociar nuestra vida si hemos sido llamados. Hoy Clara compartió una palabra que está en el Evangelio según San Juan, ahí en el grupo de la iglesia, y dice: las ovejas del Señor oyen su voz. No dice la voz de un cura, la voz de un pastor, la de un ministro, no, la voz de Él. Y le siguen. ¿Cómo me doy cuenta que alguien es cristiano? Que lo sigue Él. ¿Y en qué? ¿Cómo es seguirlo? Si que eso no está caminando, no, seguir sus prácticas, sus costumbres, su forma de vivir, la forma que habla, la forma que decide, la forma que trabaja, la forma que trata a su mamá. Seguirlo. ¿Cómo me doy cuenta si soy cristiano, Santiago? ¿Le está siguiendo? Si no soy un simpatizante. Había un hincha de Belgrano, muy fanático en mi barrio allá en Córdoba, que iba a la cancha. Todo, y yo le decía, yo también soy de Belgrano. Aguante el Pirata, vámonos. No, dice, ¿pero fuiste a la cancha vos? No. Entonces no, sos un simpatizante, ¿ves? Y se reían ahí en el barrio mis amigos. Como diciendo, esta persona se bañaba, tenía 50 remeras verdes, salía con remeras verdes y te la lucía, ¿viste? Ni un título. Estaba tipo orgulloso de lo que era. Porque él era hincha de Belgrano. Ganara 50-0, perdiera 50-0, él era de Belgrano. Muchas veces nosotros no tenemos esa misma actitud con Cristo. ¿De dónde venís? ¿De una vuelta? No, vengo de la reunión. ¿Y vos orás? Sí, pero no de una manera religiosa, porque no, le buscamos tratar como si no le fuera a ofender. Mira, hermano, al que no cree, siempre le va a ofender el Evangelio. Porque no cree. Porque Romanos capítulo 1 dice que el Evangelio es locura para el que se pierde. Creer en un carpintero muerto de hace 2000 años. ¿Le parece una locura? Y sí, a mí también, si lo pienso fríamente. Pero nosotros hemos creído en un carpintero muerto de hace 2000 años. Creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo 3 días en la tumba, pero se levantó al tercer día. Que las profecías dichas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Él. Por eso este llamado es para vos, mi hermano. Vete de tu tierra, de tus parientes. Porque es importante. Somos hijos del ambiente en el que nos criamos. Somos hijos del ambiente en el que nos criamos. Si has vivido con personas en depresión, lo más probable es que no seas una persona muy alegre. Si has vivido con personas endeudadas y seguramente no has heredado una gran fortuna. Somos hijos de lo que nosotros vivimos. Somos hijos de nuestras ausencias, de lo que nos falta. Por eso en el propósito de Dios, en tu corazón, en tu mente, vas a tener que sacar en el nombre de Jesús con su poder, abandonar pues tu voluntad. Es algo que Dios no lo puede hacer. Deja tu tierra y tu parentela, deja el ambiente del mundo, deja ese ámbito donde te has quedado, vas a tener que separarlo de tu vida.
Porque el trigo y la cizaña pueden crecer un rato juntos, pero después uno tiene que vivir. Uno tiene que sobrevivir y vos decidís quién es. La fe verdadera en Cristo es radical. Y no de la Unión Cívica Radical. Es radical porque te toma y te pone entre la espada y la pared. Tenés que decidir qué vida quiero vivir. Por eso el evangelio verdadero, la sana doctrina, no es popular. Porque ¿quién quisiera dejar su vida? Porque puede haber muchas personas en la iglesia, pero pocos cristianos. Porque el cristiano es igual que el que lo salvó. Está dispuesto a dar su vida por los otros. Está dispuesto a dar su tiempo para sembrar su vida en los otros. Nosotros debemos en este tiempo poder entender esta palabra. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Siempre que Dios te saca de un lugar es para llevarte a otra cosa. A algo mejor. Diga conmigo, algo mejor. Algo mejor. Pero te tenés que mover. No podés detenerte donde vos estás. No podés detenerte en esos pensamientos. No te podés detener en esa angustia. No te podés detener en ese dolor, en ese miedo, en ese odio. No, tenés que salir. Salir de tu tierra. Porque no hay propósito en Harán. No hay propósito en el lugar donde vive Abraham. No hay propósito allí. Tenés que mudarte. ¿Sabe por qué? Porque el propósito que Dios tiene con tu vida es abierto a otras personas. Va a bendecir a otras personas. Y si usted se detiene, hay otras personas que necesitan recibir lo que vos tenés de parte de Dios. Dentro de cada uno de ustedes, hermanos queridos, amados, hermanas, hermanos queridos, hay propósito, hay ministerio, hay dones. ¿O vos te creés por qué tenés las luchas que vos tenés? ¿O vos creés que son gratis? ¿O vos creés que los problemas, los dramas familiares vienen porque sí? Todo está orquestado para detenerte, para llenarte de angustia, de miedo, de temor, para detener tu propósito. Y como Dios sabe eso, dejó escrito Génesis capítulo 12, donde nos ordena que tenemos que movernos. El verbo irnos, el vete, es un verbo que yo lo puedo cumplir. No hay pastor, no hay líder, no hay ministro, no hay iglesia que pueda hacer que vos dejes el mundo. Es una decisión mía. Es suya. Y Él te ama tanto que te va a respetar esa decisión. Te ama tanto que a pesar de que sabe que va a destruir tu vida, la va a respetar. Aunque le duele. Cada vez que yo le he fallado, he pecado, he quebrado el corazón de Dios. Y estoy hablando de mí. El propósito de Dios se detiene en mi vida. Aunque el que es fiel, mientras hay vida, hay esperanza. Un poquito más. Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar su ambiente. Pero Dios no llamó a una persona que tenía plenitud. Porque mire, Abraham, si usted lee en el Génesis 11:30, dice que su esposa Sarai era estéril. No tenía hijo. Y mire lo que el Señor le prometió a él. Le dijo, te haré de ti una nación grande. Si esta Biblia estuviera hecha en Córdoba, diría, ¿me está cargando, negro? 75 años. ¿Cómo le va a prometer a un anciano? No, pero vas a hacer de ti una nación. Es como diciendo, vas a tener hijos, vas a ser... Tengo fe, pero no para tanto, decía uno del barrio mío. Es muy fuerte. ¿Cómo 75 años? Él eligió a un hombre de 75 de años de edad y con una esposa estéril que no puede tener hijos. Y eso para demostrar su gracia. Hermano, si Dios te ha elegido, no es porque sos el mejor del barrio, ni porque te sabes toda la respuesta, ni porque sos el Maradona de los Cárpatos. Te eligió porque sos igual que Abraham y Sara. Personas normales, rudimentarias, comunes como yo lo soy. Pero para un propósito extraordinario necesitas personas ordinarias. Para que en un vaso de barro, dice Pablo, repose la gloria de Dios.
El propósito de Dios es depositar su gloria en tu vida para llevar la palabra, para ministrarle a otro, para dar de lo que Dios te dio. Aún de lo que vivió Abraham. Como leímos, una mujer estéril era su esposa. Un padre muerto era su pasado. Pero este hombre, cuando escuchó el llamado de Dios, decidió caminar una nueva vida. 75 años. ¿Cuántas excusas pondremos nosotros que tenemos mucho menos que 75? Y Abraham dijo, heme aquí, Señor. ¿A dónde hay que irse? Hacía poquito que había fallecido su papá. Él creyó que de alguna manera extraordinaria Dios iba a hacer que tuviera hijos. Con una mujer estéril. Con una edad avanzada. Y quizá en tu vida estás pensando lo mismo. Ahora Dios lo va a hacer. Ahora va a tener el propósito con mi vida después de todo lo que pasé, de lo que viví. Ahora se acuerda de mí. ¿Cuántas cosas podría decir ahora, no? ¿Cuánto tiempo perdí, desperdicié? Pero hoy es el llamado. Hoy. El libro de Hebreos dice que hoy es el momento. Y si yo lo leo mañana, Santiago, también va a ser hoy. Siempre hay una oportunidad de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante que nosotros entendamos. Punto número 1, vas a tener que dejar costumbres, formas, maneras de expresarte. Vas a tener que irte de tu tierra y de tu parentela. Porque Él tiene una promesa para vos. Te va a hacer de ti una nación grande y te va a bendecir, hermano. Uy, yo pensé que se iba a poner contento. Te va a bendecir. Él te va a bendecir, pero si dejas tu tierra y tu parentela. Mi padre, un violento, un agresivo, una persona destructiva con todo lo que tocaba. Cuando yo acepté a Cristo, poco tiempo después predicaron esto en la iglesia. Y me decía, Santiago, tenés que renunciar a eso. Pero si yo no le pegué ni a un gato, tenés que renunciarlo. Porque va a haber un momento en lo que es la sangre no miente. Este hermano me decía, la sangre no me va a llegar un momento que se va a querer manifestar parte de lo que vos heredaste genéticamente. La agresividad, la violencia. Vete de tu tierra y de tu parentela. Renuncia a las herencias negativas que recibiste. ¿Qué hago con lo que heredé? Lo mismo que dice la Biblia. Escudriñarlo todo y retén lo bueno. De papá, de mamá, del que te haya creado, quédate con lo bueno y rechaza lo malo en el nombre de Jesús. Toma lo bueno, toma los buenos valores, toma los buenos principios, pero todo lo demás se tiene que ir. Porque si yo no renuncio al pasado, ese pasado te perseguirá. Y repetirás la historia de la que tanto querés huir. En la Biblia hay ejemplos de personas que no renunciaron a su pasado, que no renunciaron a su tierra y su parentela. Y el pasado te vuelve a golpear la puerta. David fue un hombre mujeriego, andaba con mujeres, tenía 4 esposas. Y él no pudo controlar esa área. ¿Qué terminó siendo Salomón? Un mujeriego. Pero no se casó con 4, se casó con 1000. Porque todo lo que yo no estoy dispuesto a dejar, mis hijos van a tener que lidiar con ese pecado oculto, con ese problema, con ese trauma, con esa pobreza. Ellos van a tener que vivir lo que yo no me animé a solucionar. Qué terrible herencia le podemos dejar a los otros por no haber abordado yo el problema. Por eso en esta noche el Señor te llama, andate de esa tierra, de esa parentela. Hemos sido y somos la consecuencia de lo que alguien ha sembrado en nuestra vida. Pero hay cosas que tenés que desecharlo en el nombre de Jesús. Un pastor lo decía tan amorosamente, decía, gracias papá por lo que me diste, gracias mamá, pero esto no lo puedo tomar. Te amo, te respeto, pero renuncio a esa atadura. Tomo todo lo bueno que me diste. Gloria a Dios, porque todo lo bueno, dice la Biblia, que viene de Él. Pero renuncio a esa actitud. En el nombre de Jesús. No me va a dominar. Mire, en la familia hay espíritus que se mueven. Padre borracho, el abuelo borracho, el hijo borracho.
Lo mismo pasa con las adicciones, lo mismo pasa con muchas cosas. ¿Por qué pasa? Porque gente no quiere renunciar a su tierra y a su parentela. El ambiente condiciona lo que vos sos. Te da cosas buenas y cosas malas y el Señor te dice, no, las buenas tenedlas, gloria a Dios. Pero las malas renuncia en el nombre de Jesús. Porque así como te destruyeron a vos las cosas malas que sembraron en tu vida, van a destruir a otros. Y alguien tiene que ponerle un fin en el nombre de Jesús. Y Dios te ha llamado para ponerle ese fin. ¿Queremos ser una nación grande? ¿Queremos que Dios nos bendiga? Vete de tu tierra y tu parentela. Todas las promesas de Dios en la Biblia son condicionales, mi hermano. Quizás son patrones, son ideas, son principios. Mire, yo sé que esta palabra viene de parte de Dios para tu vida. Pero es momento de renunciar. Renuncie. Renuncie. Y sea libre en el nombre de Jesús. Entonces Él te hará una nación grande, te va a bendecir. Pero además de eso dice, engrandeceré tu nombre. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios bendiga lo que nosotros hacemos, lo que nosotros damos? ¿Cuántos están ahí? ¿O soy yo nomás? Yo quiero que Dios me bendiga y me ayude. Pero eso no va a pasar hasta que yo dé ese primer paso. Es momento que nosotros nos movamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están ahí? Si un hombre de 75 años con una esposa estéril, a punto de haber abordado el duelo por su propio padre, se movió en fe, dejó su tierra y su parentela, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué excusa tenemos? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la piedra que tenemos que mover tan difícil? Nosotros tenemos la Biblia revelada. Abraham ni Biblia tenía. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, el cual dice la Biblia, tenemos que estar atentos oyéndola. Él no tenía la Biblia. Él no tenía pastor para preguntarle si tenía una duda. No tenía culto los domingos, los sábados. Y creyó en fe. ¿Cuánto más nosotros? No tenía hermanos en la fe que pueden orar por él, alentarlo, que pueden visitar. Y él se movió en fe creyendo contra lo imposible. Yo te pregunto, hermano, hermana querida, amada del Señor, ¿qué te detiene para cortar los lazos con el pasado y proyectarte a la vida que Dios te promete y te da? Yo también tuve que dar ese paso y también tuve miedo y también pensé mil cosas. Pero hay cosas que yo tengo que renunciar en el nombre de Jesús. Palabras que yo digo. ¿Cuántas palabras han maldecido generaciones? Palabras soeces, palabras de humillación, de dolor que se han sembrado en nuestra vida. Y si nosotros no cortamos ese vínculo, no solamente nos va a destruir a nosotros, sino que va a maldecir a nuestras generaciones. Y aunque esas personas hayan fallecido, sus actos pecaminosos van a seguir viviendo sus consecuencias en nuestra vida. Por eso hoy tenemos que volvernos de todo corazón. Por eso la primera prédica de Jesús dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. No le dijo, venga y sea prosperado. Dijo, venga y cambie el auto. No, le dijo, arrepiéntanse. La sana doctrina siempre te va a llevar al arrepentimiento, a ponerte a cuenta con Dios. Vas a tener que dejar tu tierra y tu parentela. Mire, y Abraham tomó decisiones maravillosas. Dice que no solamente fue él y obedeció, sino que todos los que estaban con él fueron con él. Dice el versículo 5, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Y las personas que habían adquirido, en ese momento se practicaba la esclavitud, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Él tenía su propia tierra, pero tuvo que ir a otra tierra. Eso es fe. Vas a tener que romper los lazos. Porque no se puede recibir la tierra nueva si todavía no renunciaste a la vieja. Si todavía no cambiaste tu actitud. Eso es nacer de nuevo. Yo renuncio a lo que fui antes. Y soy una nueva criatura. Nazco de nuevo en el nombre de Jesús. Una hoja en blanco en la que no debo permitir los errores de la vieja criatura, las actitudes de la vieja criatura.
del viejo Montoya, de Santiaguito. Muerto estoy en Cristo y ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y ¿qué pasa? Todas son hechas nuevas. Por eso hoy te está llamando el Señor a que en el nombre de Jesús tú puedas salir de tu tierra. ¿Y qué va a pasar, Santiago? Mire, versículo 6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Los cananeos, como le decía recién, enemigos acérrimos. Cada vez que vos te muevas en fe, el enemigo se te va a parar al frente. Y no te asustes, no tengas miedo. Porque a todos nos ha pasado que el cananeo se te pare de frente. A veces el cananeo vive en casa, ¿vio? Otra vez el cananeo es un pariente, un amigo. Otra vez es un conocido, un compañero de trabajo. Pero el cananeo se te va a aparecer en algún momento. El enemigo se va a oponer a lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Nunca le ha pasado de estar pensando, si yo estaba tan tranquilo, tan bien? Me sentía bien, había empezado a orar, me estaba afirmando en Dios. Y de repente como si se me hubiera caído una tonelada de cemento. ¿Qué pasó? El cananeo. Abraham iba caminando por el país, atravesando el país, dice el versículo 6, y ahí lo vio al cananeo. Ellos eran los dueños de la tierra. No es que Abraham iba a llegar y decir, che, yo quiero evitar. No, sí, nos mudamos, anda nomás. No. El enemigo se va a oponer a que vos cambies. Por eso te va a tentar, te va a amargar, te va a quitar la paz. Va a poner pensamientos que no son de Dios en tu mente, actitudes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es así? Porque cuando uno decide dar ese primer paso, Satanás siempre va a querer matar lo que ha nacido. Y yo te pido que vos te lo grabes y lo podés anotar. Pasó con Jesús. Cuando Jesús nació, dice la Biblia que él movilizó al rey Herodes para matar a todos los pequeños de Belén. Siempre que algo nace, el diablo lo quiere matar. Acordate, por favor. Siempre que algo nace espiritual, el diablo lo quiere matar. Por eso, si ha nacido la fe en tu corazón, si vos aceptaste a Cristo en tu corazón, prepárate, porque sos el blanco del enemigo. Va a haber guerra, va a haber problemas contra tu vida. Se van a levantar los enemigos. Pero hay algo que pasa maravilloso, que es una decisión que toma Abraham. Mire, versículo 7 dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces mire lo que hizo Abraham. Él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. En este momento, hermano querido, nosotros tenemos que tomar la decisión de tener intimidad con Dios. Porque si yo tomo la decisión de dejar mi pasado, pero no tengo intimidad con Dios, tu decisión se la va a llevar el viento en pocos meses, pocos años. Y eso es lo que yo te contaba que le pasó a muchos amigos míos conocidos. Gente que ministraba conmigo, talentosos, brillantes, personas buenas. O me ha pasado a mí ver solamente esos hermanos en la iglesia. Personas amables, buenas, pero que descuidaron su espiritualidad. Y el diablo no perdona. Te está esperando atrás del árbol para que vos le des un espacio para quitarte la paz, para quitarte lo que Dios te dio. ¿Y por qué tan poderoso, hermano, si Dios existe? No, que vos le das poder. Cuando yo peco, le estoy dando lugar a Él. Ahora, si me mantengo en santidad, dice que el diablo no me puede tocar. Si yo me mantengo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en esta noche? Este es el momento que nosotros busquemos al Señor. El Señor se va a aparecer ahí en tu devocional. Ahí cuando estés orando con tu familia, ahí se te va a aparecer. Pero hay que buscarlo. Decirle del lado, tenés que buscarlo. Tenés que buscarlo. Si querés que se te aparezca como Abraham, tenés que buscarlo. Y él le dio una palabra tremenda. Le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él decide formar un altar. Decirle al del lado, al de atrás, vamos a hacer un altar. Vamos a hacer un altar de oración, de búsqueda. Vamos a hacer un altar. El altar representaba el sacrificio. Cada vez que se presentaba un animal y se sacrificaba, se mataba, yo estaba reconociendo que yo debería morir por ese pecado. ¿Cuántos están ahí? Cada vez que nosotros tengamos un altar, ¿cómo lo hago, Santiago? Siéntese con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su pareja. Siéntese ahí, gloria a Dios. Siéntese ahí 15 minutos, media hora. Y vamos a reconocer delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios. Ahí, en la intimidad.
Hagamos sacrificio. ¿Cómo? De alabanza, de adoración. Agarre un cuaderno, póngase a estudiar la Biblia. Conságrese a Dios ahí. Para que no le pase lo que yo mismo he visto. Personas talentosas, brillantes, que pierden, por falta de intimidad, pierden la posibilidad de servirle a Dios. Se enfrían tanto que aún hoy niegan a Dios. Yo oro todos los días por ellos. Para que Dios los restaure como a mí me restauró. Y me sigue restaurando porque tengo muchas cosas para aprender todavía. Pero es importante que nosotros lo entendamos. Edifica un altar todos los días. Cada día que vos no oras es una oportunidad para caer en pecado, para olvidarte de dónde Dios te sacó. El altar con ese animal muerto allí delante de Abraham todos los días le recordaba que él es el que tendría que estar allí. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna. Nosotros debemos entender este principio. Y no solamente hizo hasta Abraham, y con esto termino, versículo 8 dice, de allí se trasladó hasta el monte al oriente de Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. ¿A dónde se mudó? A la casa de Dios. La palabra Bet-Tehel, que es en hebreo, significa la casa de Dios. Si yo tengo altar, si yo he renunciado a mi pasado y me he ido de mi tierra y mi parentela, el enemigo se enfrentará conmigo. Todos los principios que hemos visto hasta ahora, él ha prometido nacerte, a bendecirte y engrandecerte. Pero vos tenés que estar todos los días, cada vez que nos reunimos, la casa de Dios, tiene que estar tu vida allí. Jesús, Mateo capítulo 4, dice que todos los días se congregaba según su costumbre. Y si el Hijo de Dios, el que sostiene los planetas con el poder de su palabra, se congregaba, ¿qué me queda a mí? El que sabe toda la Biblia, Jesucristo. Dice la Biblia, Mateo capítulo 4, ¿no me crea a mí? Dice que estaba ahí. Que era su costumbre todos los días que había sinagoga. La iglesia, esa época, él estaba sentado ahí. No nos estará enseñando un ejemplo. Él es la prioridad. Me acuerdo que un día le pregunté a un amigo mío que le gustaba el baile. Usted pregúntele cómo se formaba los chicos Orly, te decía quién tocaba en el teclado, quién ponía el sonido, todo, porque él le daba prioridad a ir al baile. Vos le preguntaba, Trula del 87, y te decía, bueno, en el bajo estaba, te lo decía, como las formaciones de los equipos de fútbol. Y en un momento se armó una juntada para jugar al fútbol y todos contentos y nos faltaba el arquero. Y a mí me ponían, pero era como poner un poste de diluvio, porque yo no tapo nada. Estoy parado ahí, me caigo a los 2 días, termino de agarrar la pelota, es un desastre. Entonces lo buscamos a este amigo nuestro y dice, che, ¿querés jugar ahí en la placita, ahí cerca del barrio? ¿Querés jugar? No, dice así, porque hablaba así, no, tengo mi prioridad. Me está esperando Chévere. Y yo no le fallo a Chévere. Y estaba con su camisa a cuadro, viejo. Y salió para el Rumbia, para la Sociedad de Belgrano, ahí cerca donde yo vivía. Y me quedó pensando, yo le digo, ¿qué puede ministrar a su alma Chévere? ¿Qué le puede dar Chévere? Más que un poco de música alegre que esté chévere, bailando. ¿Qué otra construcción le puede dar sobre su persona, sobre su espíritu? ¡Nada! Pero él había entendido que esa decisión la tenía que defender, a pesar de que otros lo invitaran a hacer otra cosa. Su prioridad estaba definida. Nosotros como cristianos muchas veces no lo tenemos. ¿Sabe la cantidad de veces que yo he faltado a la iglesia por quererme dormir? ¿O porque hacía frío? ¿O porque hacía calor? Y después cuando me daba cuenta digo, qué estúpido. Discúlpeme la palabra. Cambiarlo a Dios por mis necesidades. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Abraham edificó un altar y puso su casa en Betel, que es casa de Dios. Hoy tenemos que tomar estas 4 decisiones. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Él te va a mostrar, a una nueva vida, hermano. Él te va a bendecir, te va a engrandecer tu nombre. Vas a tener que tomar la decisión de enfrentar al enemigo.
Vas a tener que hacer un altar todos los días de búsqueda, con palabra de Dios, con alabanza, con adoración. Vas a tener que mudarte a la casa de Dios. Vas a tener que ser una persona que tome compromiso con su iglesia local. Entonces, vas a ver cómo Dios te bendice y te engrandece. Y cómo esa promesa se cumple. Ay, ¿por qué Dios no cumple lo que me dijo? Porque vos no cumplís lo que dice la promesa que tenés que hacer. Es momento que nos santifiquemos, que le busquemos. Y esta palabra viene de Dios, porque primero me la predicó a mí. Porque yo también necesito seguir practicando estos valores. No te lo digo desde una torre de cristal, porque yo no me equivoco nunca. Te lo digo desde el piso, porque también me la predicó a mí. También me corrigió a mí cuando le preparé la prédica. Porque soy un miembro igual que vos.